Un ejemplo de cómo aprovechar lo espiritual y lo material se encuentra en el versículo 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios Padre, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Así atesorarán para sí un fondo sólido para el futuro y lograrán asir la vida verdadera. Este pasaje nos enseña cómo aprovechar tanto lo espiritual como lo material de una manera equilibrada y conforme a la voluntad de Dios Padre. La Escritura nos advierte contra la trampa de poner nuestra confianza y esperanza en las riquezas materiales. Reconoce que las riquezas son inciertas y temporales, y que no deben ser la fuente de nuestra seguridad o identidad. En cambio, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios Padre, quien es nuestro proveedor y nos brinda todas las cosas. En lugar de buscar acumular riquezas solo para nuestro propio beneficio, la Escritura nos anima a hacer el bien y ser generosos con lo que tenemos. Esto incluye ser generosos en nuestras acciones y actitudes hacia los demás, así como compartir nuestras bendiciones materiales con aquellos que están en necesidad. Si bien la Escritura nos insta a no poner nuestra esperanza en las riquezas, también nos alienta a ser administradores sabios de los recursos que Dios Padre nos ha confiado. Esto implica ser responsables y ahorrar para el futuro, creando un fondo sólido que nos brinde seguridad y nos permita enfrentar las eventualidades de la vida. El verdadero significado de la vida no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales, sino en una relación íntima con Dios Padre y en vivir según sus principios. Al aprovechar lo espiritual y lo material en armonía con la voluntad de Dios, encontramos satisfacción y propósito verdadero en nuestras vidas. Aprovechar lo espiritual y lo material implica reconocer que Dios Padre es nuestra fuente de esperanza y proveedor, ser generosos y hacer el bien con lo que tenemos, administrar sabiamente nuestros recursos y buscar la verdadera vida en Dios. Esta perspectiva equilibrada nos permite disfrutar de las bendiciones materiales sin perder de vista lo más importante, nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás. Un ejemplo de cómo lograr la vida verdadera se encuentra en el relato del encuentro de Jesús con el joven rico en Marcos 10, 17 al 22. Cuando Jesús iba saliendo para seguir su camino, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él le dijo: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme». Pero él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque era muy rico. Marcos 10, 17 al 22. En este relato, el joven rico se acerca a Jesús buscando la vida verdadera, la vida eterna. Jesús le señala los mandamientos, y el joven afirma haberlos cumplido. Sin embargo, Jesús ve en su corazón una barrera que le impide experimentar plenamente la vida verdadera, su apego a las riquezas. Para lograr la vida verdadera en este caso, Jesús le pide al joven rico que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Esta solicitud no significa que todos debamos vender todas nuestras posesiones, sino que cada persona debe analizar qué cosas o áreas de su vida podrían estar impidiéndole seguir a Jesús plenamente. El ejemplo del joven rico nos enseña que lograr la vida verdadera implica no permitir que las riquezas o las posesiones ocupen un lugar central en nuestras vidas. Reconocer que nuestro verdadero tesoro está en Dios Padre y en seguir a Jesús, la única verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. En este versículo, Jesús afirma que Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y la vida, y nadie puede tener acceso al Padre sino a través de Él. Jesús es la mediación perfecta entre la humanidad y Dios, y es a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección que podemos tener una relación restaurada con el Padre. Estar dispuestos a usar nuestras bendiciones y recursos para bendición de otros. Ser generosos y preocuparnos por las necesidades de los demás, especialmente los más necesitados. Estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden seguir a Jesús plenamente.
Eso implica obedecer sus enseñanzas, confiar en su dirección y caminar en su ejemplo de amor y servicio. Reconocer que la vida verdadera se encuentra en una relación íntima con Dios Padre. Esto implica dedicar tiempo a la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes para crecer en nuestra fe y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Lograr la vida verdadera implica desapegarnos de las posesiones materiales, priorizar el servicio a los demás, seguir a Jesús y buscar una relación íntima con Dios Padre. Siguiendo este ejemplo del joven rico, podemos examinar nuestras propias vidas y áreas en las que necesitamos dejar ir o cambiar para experimentar plenamente la vida verdadera que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo de cómo seguir a Jesús se encuentra en el llamado a los primeros discípulos registrado en Mateo 4, 18 al 22. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4, 18 al 22. En este pasaje, Jesús llama a los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, a seguirlo. Podemos aprender de su ejemplo sobre cómo seguir a Jesús. Los discípulos escucharon el llamado de Jesús y reconocieron su autoridad y llamado a seguirlo. Siguiendo su ejemplo, cuando escuchamos el llamado de Jesús a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a responder y tomar acción. Los discípulos dejaron inmediatamente sus redes y barcas, simbolizando que dejaron su antigua forma de vida y su sustento para seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica renunciar a las cosas que nos atan al mundo y estar dispuestos a abandonar nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad de Dios Padre. Los discípulos demostraron un compromiso inmediato y una obediencia total al seguir a Jesús. Estaban dispuestos a dejarlo todo y seguirlo sin mirar atrás. Seguir a Jesús implica comprometernos a vivir conforme a sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo su ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Los discípulos caminaron junto a Jesús, aprendieron de él y crecieron en su enseñanza. Seguir a Jesús implica estar dispuestos a aprender de él a través de la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. Buscamos conocer más sobre Jesús, su carácter y sus enseñanzas para que podamos vivir en conformidad con ellos. Jesús les dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres, lo que significa que los capacitó para compartir el mensaje de salvación y llevar a otros a seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica compartir el amor de Cristo y el mensaje del Evangelio con otros, invitándolos a unirse a la comunidad de creyentes y a seguir a Jesús también. Seguir a Jesús implica escuchar y responder a su llamado, dejar atrás las cosas antiguas, comprometernos y obedecer, aprender y crecer en su enseñanza, y compartir su mensaje con otros. A través del ejemplo de los primeros discípulos, podemos aprender cómo seguir a Jesús en nuestra propia vida y vivir en obediencia a Él. Darnos cuenta de escuchar y responder al llamado de Dios Padre requiere sensibilidad espiritual y una actitud receptiva hacia la voz de Dios en nuestras vidas. Aquí hay algunos puntos clave para entenderlo. Para escuchar el llamado de Dios Padre, necesitamos estar atentos a su voz. Esto implica cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Estar en sintonía con Dios nos ayuda a reconocer su voz cuando habla y nos guía. El Espíritu Santo es el agente de Dios Padre que nos guía y nos habla. Al estar abiertos y sensibles a su dirección, podemos discernir su voz y recibir su llamado en nuestras vidas. Esto implica estar dispuestos a escuchar y seguir sus indicaciones, incluso cuando no siempre entendemos completamente su propósito o dirección. A menudo, cuando Dios Padre nos llama, sentimos una convicción interna o un sentido de urgencia. Puede ser una sensación de paz, una carga en el corazón o una clara dirección en nuestras mentes. Prestar atención a estas impresiones internas puede ser una forma de discernir el llamado de Dios. La palabra de Dios Padre es una guía segura para discernir su llamado. Cuando creemos haber escuchado el llamado de Dios, es importante verificar si está en línea con los principios y enseñanzas bíblicas. Además,
Buscar la confirmación y el consejo de otros creyentes maduros puede ser valioso para asegurarnos de que estamos escuchando correctamente. Los que escuchan y responden al llamado de Dios Padre son considerados afortunados porque tienen la oportunidad de vivir en la voluntad y el propósito divino. A través del llamado de Dios, se les ofrece una relación más profunda con Él, una vida llena de significado y propósito, y la posibilidad de ser utilizados para su gloria y el avance de su reino. Es un privilegio caminar en obediencia y comunión con el Creador del universo. Sin embargo, es importante destacar que el llamado de Dios Padre no siempre significa una vida libre de dificultades. Puede implicar sacrificios, pruebas y desafíos. Pero en medio de todo ello, aquellos que responden al llamado de Dios experimentarán su gracia, su presencia y su fortaleza para enfrentar cualquier situación. En última instancia, el llamado de Dios Padre es un regalo divino que nos permite participar en su obra redentora en el mundo y vivir en plenitud de acuerdo con su plan para nuestras vidas. Es un camino de bendición y transformación que trae alegría y significado duradero. Gracias por acompañarnos en esta historia inspiradora y relevante. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te guíe y te fortalezca en cada paso de fe que des en el mundo moderno.